Bienvenidos nuevamente mis hermanos, que la gloria del Señor les acompañe, les acobije en este día, en esta noche y en todas las áreas de sus vidas. Pues estamos nuevamente, como todos los viernes, acompañando a una parejita que el Señor nos trajo en el día de hoy. Pero antes quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu casa en el nombre de Jesús, bendecir todo lo que hagas en el día de hoy, mañana y en el futuro, saber que la gloria de Dios te acompaña siempre y que nunca te separes de esta experiencia de fe que es la que nos tiene a nosotros aquí, reuniendo historias de vida, historias de fe, historias también quizás difíciles, dolorosas, pero que por encima de todo la gracia de Dios siempre acompañando cada historia. Así que muy bienvenidos en este nuevo capítulo en espíritu y en verdad. Muy bien, y vamos a compartir un texto bíblico, como siempre lo hacemos, para iniciar este nuevo podcast con ustedes. Vamos a ir a la carta a los Romanos en el capítulo 12, el verso 9 al 11. Dice así: que el amor sea sincero, detesten el mal y apéguense al bien. Apréciense unos a otros con amor fraterno. Honren a los demás más que a ustedes mismos. No sean perezosos en el esfuerzo. Sirvan al Señor con fervor de espíritu. Estén alegres en la esperanza. Sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, una palabra que nos anima, primero que todo, a que nuestra relación sea desde el amor, pero un amor sincero. Una palabra que nos anima para no ser perezosos, sino que seamos valientes, que seamos animosos, que honremos a los demás, que estemos siempre con alegría, con esperanza, que seamos pacientes en medio del sufrimiento y perseverantes en la oración. Vamos entonces ahora a compartirles una experiencia de vida hoy, una experiencia maravillosa de una parejita muy especial que hemos invitado para que compartan su vida, compartan su testimonio con nosotros. Así que le damos la bienvenida A Albeiro y Adrianita, bendecidos, de verdad estamos de tenerlos aquí. Simplemente es un programa tranquilo, orgánico, donde expresamos historias de vida, historias de transformación, de cambio, de conversión, porque a muchas personas en este tiempo creo que les hace bien, independientemente de la fe. Aquí no hablamos de política, aquí no hablamos de nada, sino simplemente de lo que realmente soy y cómo ese ser transformó su vida en algún momento por decisiones buenas. Así que muy bienvenidos, pueden mirar allí a la cámara. Hola. Y dar el saludo que quieran. Hola a todos, hola a cada persona que se une a estos podcasts y pues muchas gracias Rochi, gracias René, a todas las personas que hacen parte de este proyecto tan bonito de evangelización. Pues como ya lo dijiste Rochi, mi nombre es Albeiro Cabezas y me acompaña mi esposa desde hace varios años. Entonces contamos con la bendición y la gracia de conocernos desde muy temprana edad y de unir nuestras vidas en el santo matrimonio. Pues que con la gloria de Dios siempre y la gracia que nos ha acompañado, estamos juntos todavía, que eso hoy día también ya se hace difícil. Gracias, sí. Albeiro. Adrianita, preséntate. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente, pues nuestra historia, lo que hemos vivido, pues a mí me parece que no tiene nada de espectacular más allá de la obra que el Señor ha hecho en nosotros, como si realmente nos ha llamado, nos ha sacado de muchos errores que cometíamos, y pues ojalá y lo que podamos contarles sirva para que muchos se den cuenta que no todo está perdido. Hay personas que se dedican o que piensan que ya no hay nada que hacer, que ya fue así, que así quedó y que así me voy a morir, y no, el Señor hace obras grandes en la vida de las personas. Muy bien. Amén. Vamos a comenzar entonces con la vida de Albeiro.
Albeiro, cuéntanos un poco del origen de Albeiro, cuéntanos de tu familia, de ese hogar donde naciste, infancia. quiénes eran tus padres, cuántos hermanos, bueno, cómo fue ese primer nicho donde tú estabas. Ok, gracias. Pues sí, vengo de una familia pequeñita. Mi papá, Elías Cabezas, mi mamá, Blanca Alicia Sanabria, 13 hijos. Yo soy el menor. Bien 13 hijos. pequeñita. Sí, bien pequeñita. El equipo de fútbol y un suplente. Sí, entonces yo soy el menor de esos 13 hijos. Pues crecí viendo a mi papá trabajar en el campo, labrar la tierra, muy próspero en los cultivos que hacía. Yo le decía a mi papá, o las personas siempre como que coincidían en lo mismo, que lo que don Elías sembrara eran unas cosechas Qué muy, bendición. muy buenas. Tenía la bendición de Sí, Dios. tenía esa bendición, una mano como muy bendecida. Entonces él cultivó la tierra, de esa fue como su actividad económica, y mi mamá acompañándolo siempre. Entonces, aunque esa parte de la historia, pues yo vivía como hasta los 5 años nomás en el campo, porque ya mi papá construyó una casa en el pueblo y nos lleva. Obviamente la iniciativa fue de mi mamá de que teníamos que estudiar, porque ella decía que estudió medio año, entonces pues que ella quería que nosotros de verdad aprendiéramos y no fuéramos tontos, decía ella así, que fuéramos personas superadas, ¿sí? Entonces nos vinimos al pueblo y mis hermanos ya habían, pues, obviamente como soy el menor, ya unos iban adelantados en el estudio, no todos terminaron, pero yo le contaba hace unos minutos a Rochi, estando ya en el pueblo, le insistía a mi mamá que me llevara a la escuela, pero a esa edad todavía no recibían a los niños. Entonces había una ¿Y profesora qué edad, amiga, de qué edad estamos hablando? yo creo que eran por ahí de 4 años tenía. Entonces la profesora Herminda, que casualmente en estos días asistimos a sus exequias, le dijo a mi mamá, pues mande el niño. Entonces me llevó a la escuela y que con un cuadernito, lápiz y borrador, dijo, no, me matricularon. Entonces yo aprendí como de muy buena cabeza, de muy buena memoria, y pues como pilo, como aprendía fácil las cosas. Entonces ahí aprendí, empecé el estudio. Así como de pronto uno tiene esas habilidades para tantas cosas bonitas, en el transcurso que empiezo ya yo la escuela y a pasar los años y a aprender cosas y ya viendo cosas, siendo yo un niño del campo, pero ya estando en el pueblo, entonces empecé a ver cosas nuevas, como que me empezaron a llamar la atención, pero no todas tan buenas. Entonces empecé yo como a ver que tenía algunos compañeros que llevaban revistas y uno las miraba y empezaba a mirar revistas y uno vea eso como yo nunca había visto algo así, y bueno, pero eran revistas en ese entonces, pues como no habían celulares, pues esa era la pornografía, pero pues no era algo así de todo el tiempo, pero sí, yo empecé a mirar por ahí y digo yo hoy día que entiendo algo, que empecé a dañar mi vida, ¿sí? Pero Claro. pues yo no sabía, yo pensaba que eso era normal y eso era lo bueno. Entonces pasa toda la primaria, en quinto de primaria, una pilatuna muy grande, unos compañeros iban mal, yo también pues necesitaba algo de nota, entonces nos robamos la libreta del profesor y cuadramos las notas. Incluso pasamos a un compañero que iba muy mal y dijo, no, pobrecito, va a perder, pasémoslo. Entonces pasó, y por él fue que se descubrió todo, porque el muchacho, pues lo llamaron, que venga, si usted ya iba mal, usted perdía, ¿qué pasó? Dijo, no, yo no sé nada, yo no he hecho nada. Entonces ya fue muy tarde, las notas las habían enviado, no sé a dónde enviaban eso antes, y ya pasamos. Pasó. Todo el mundo pasé al pasó. bachillerato. Todo el mundo Sí, pasó. los que pasaron. Entonces pasé al bachillerato y empieza la Perdón un época. segundito, Albeiro. Vamos por tiempos, Ok, ¿sí? No te me adelantes, por favor. bueno. Listo. Pasaste. ¿Qué es lo más lindo y lo más difícil que recuerdas de tu infancia? Lo más lindo, la vida en el campo. La vida en el campo, los diciembres, esta época era muy linda. Claro. Porque nos mandaban a los potreros a recoger el estiércol de las vacas. ¡Qué belleza! Sí, a llevarlo para un patio grandísimo que había, ir a sacar la arcilla, nosotros de pequeños le decíamos la greda, y todo eso se regaba en el patio y nosotros descalzos pisábamos eso, hacíamos una mezcla.
Y con esa mezcla, como que se pañetaba un horno en piedra que se hacía, donde se hacían todos los amasijos, mantecadas, arepas. Era lo que se llamaba en una época en el campo el adobe. Sí, Que los era, amasijos. no, decían no, mi mamá. el material que se hacía con ok, los pies, sí, para el horno que sí. para el horno inclusive muchas casas las pañetaban con eso. Sí, claro, sí. Entonces allá el horno se hacía, o sea, ese era un proceso muy, muy bonito y mi mamá hacía cantidades enormes de amasijo y eso se llevaba a los vecinos. Los vecinos, uno iba con un Compartían. canastico, ellos le devolvían a la casa de uno. Esa época fue muy bonita, ir al río, a bañarnos en semejante helaje porque eso era muy frío, porque yo soy de un pueblito que se llama San Bernardo, Cundinamarca, de la región del Sumapaz. Y eso es muy frío, allá no es caliente, eso es una temperatura. Más como la- arriba de Pozo Azul, ¿no? De Arbeláez. Cerca de Arbeláez, Exacto, sí, eso es que después Más de arriba. Arbeláez está San Bernardo, que Sí, ya es el último y pueblo. eso es frío Eso por es allá. frío, claro, eso es como acá Bogotá y los ríos, pero pues uno de niño pues se iba para el río y hacíamos melcochas Sí. y un lazo en un árbol y armábamos el columpio y eso era la diversión. Me montaban, cosa que le molestaba a mi papá, la casa de nosotros era en un alto, entonces sacábamos los cerdos de la porqueriza y la llevábamos al potrero durante todo el día. Cuando se iban a guardar tocaba uno llevar otra vez los cerdos hasta la casa, que darles el alimento, pero en ese trayecto yo me montaba en la marrana. ¿Sí? Entonces yo me montaba en una marrana grande de cría que teníamos y eso era muy divertido. Y había un burro y en el burro nos montábamos 3, 4 con mis hermanos y eso es muy bonito, eso fue muy divertido. Esa época es bonita, el campo es bien bonito y pues es algo sano, inocente, ¿sí? Mi papá tenía una casa grande, los vecinos llegaban allá, mi papá construyó la primera casa ya como en material, porque lo que tú dices, René, eran como en adobe, Sí. pero mi papá construyó una casa ya en material, fue la primera casa con electricidad, fue la primera casa con televisor, mi papá era muy juicioso, entonces era admirado por algunos, pero otros como que esa prosperidad les causa envidia. molestia, envidia, sí. Sí. Pero él era trabajador. Era Lo un que hombre pasa trabajador. normalmente en la cultura latinoamericana, desafortunadamente el progreso de unos es el martirio para otros. Sí, pero entonces yo veía que mi papá era juicioso, él era trabajador. Y mi mamá siempre ahí decía, alguna vez yo le preguntaba que, porque había cosas que no me gustaban de mi papá cuando yo crecí. Y me dijo, sí, papito, decía ella, yo fui esclava de su papá, pero es que su papá era un hombre muy trabajador. Entonces, pues yo lo acompañaba en todo. Entonces ella siempre, y pues imagínese, 13 hijos, entonces esa experiencia de ella contaba que no hubo un solo parto al que ella fuera a un centro de salud, todos los partos se los Fueron atendió, ahí. ella misma se atendía los partos. Bárbaro, ¿en Entonces, serio? sí, ella pues algún Por día eso saliste tan vivo. contaba ya una anécdota que un domingo se iba mi papá al pueblo, todos los domingos a hacer el mercado de la semana, y se fue y ella embarazadita, y llegó y cuando se fue a acostar vio ahí, dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, ya nació el niño. Y ya, como si nada, ella seguía sus labores, no había reposo de nada, lo que ahora hacen las mujeres, ¿sí? Que tienen su dieta y eso no. Ella no. Ella, Valiente sí, mujer. Sí, era una mujer muy, muy valiente. Bueno, y lo más difícil, que tú recuerdas así como Que marcó la que vida. marcó tu vida. Es que yo digo que mi infancia fue bonita, sin embargo, el hecho de llegar al pueblo, los muchachos son crueles, ¿sí? Y de pronto como que había esa Discriminación. discriminación por los del campo, eso es donde hay montañeros, son del campo, eso no. Y entonces a mí eso no me gustaba. Y yo me volví un muchacho como maldadoso, como que les hacía las maldades a los demás. Y yo antes decía, es que no es que yo soy pícaro, no. Algún día entendí que era que yo tenía como un dolor de ese desprecio y yo le hacía maldades a los compañeros, porque era que hacía muchas maldades, Claro. de pequeñito, porque es que yo entré al colegio como tal vez de la edad de 11 años, al bachillerato. Entonces, pero pues era niño, entonces decía el rector en ese entonces, decía, huelen a pura tierrita de escuela, eso no era, él era de esas palabras. Y claro, los niños éramos muy mal portados, también muy brincones. Pero pues eso es como lo más cruel eso, pero el resto no. Que mi mamá, lo que decía hace un momento, me llevaba a todo entierro que había en el pueblo, mi mamá me llevaba. Y entonces yo decía, no, qué aburrimiento. Y lo más terrible era que mi mamá lloraba. Y yo decía, yo algún día le dije, madrecita, y su merced, ¿por qué llora? Y decía, yo le decía, si no son nada de nosotros. Papito, pero mire, la gente sufre, o sea, perdieron a un ser querido, pues eso... Acompañando. Sí, pero ella iba a todos los entierros, era una mujer de mucha oración y yo la veía orando.
Eso era, eso, pero algo triste no, triste como tal no. Pues entonces, decir yo que tenga alguna tristeza de pequeño, algo así como que me haya marcado, no, pues mi infancia fue bonita. Mi papá, pues, que de pronto ahora, pensándolo un poco, pues que mi papá no era cariñoso, ¿sí? Mi papá no era una persona que, pues, él no tuteaba, mi papá es boyacense, entonces mi papá, él no tuteaba para nada, yo aprendí a tutear cuando la conocí a ella. Porque yo eso allá, eso no sé, eso de cómo estás y eso nada. Entonces yo la conocí a ella ya, que empezar como a tutear a las Claro. personas. Y pues mi mamá sí era un poquito más cariñosa, pero, y ella lo consentía a uno, pero mi papá no. Entonces yo decía, mi papá nunca fue de caricias, de abrazos, ni nada. El campo tiene una cosa muy especial, o todas las personas que han vivido allí, lo digo por mi esposo, y es que aprenden a ganar el sustento, aprenden a trabajar la tierra, aprenden a valorar realmente lo que es pues ganar dinero. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa es una anécdota. Sí, o sea, estando muy pequeño, le pedí plata a mi papá, que me regalara plata. Y me metió un grito. Me dijo, ¿qué le pasa? Me dijo, si usted lo que quiere es plata, yo le doy abonos, semillas, herramientas, los asadones. cual. Y váyase para el campo, vaya allá arriba de la trabajar. finca, que allá hay plata, pero tiene que ir a buscarla, tiene que ir a sacarla. Dijo, yo plata no le doy. Entonces en ese entonces yo decía, pues mi papá como tan mierda, ¿no? Mi papá tan malo, o sea, ¿por qué no me va a regalar plata y yo soy el hijo? Sí, Sí, claro. Entonces, no, ¿por qué no me regala plata? Pero entonces eso sirve para lo que tú dices. Entonces aprendí que tenía que trabajar y desde muy pequeño yo vendí periódico en el pueblo. Allá habían unas carretas de madera de 4 ruedas. Yo llevaba los mercados de las Chivas a la plaza y de la plaza a las Chivas y me ganaba la plata. Entonces aprendí a andar con plata desde pequeño porque entendí que la vida era ganar plata. Alguna vez me hicieron esa pregunta, ¿qué le dijeron de pequeño del dinero? Entonces yo aprendí pues que hay que conseguirlo, hay que trabajar y hay que conseguirlo porque eso es, el dinero es muy necesario, o sea, es como lo más importante. Claro. Entonces, aparte de eso, yo ya veía a mis hermanos, unos que habían venido hacia Bogotá y llegaban con un carro y yo decía, uy, yo decía, yo quiero conseguir plata, yo voy a conseguir plata, yo voy a trabajar porque yo quiero tener plata. Yo soñaba con tener plata, a mí me gustaba mucho el tema porque pues mi papá era próspero, como les digo, y a veces me ponía yo a mirar como las extensiones de tierra que pues a mí me parecían muchos, hoy día yo veo que no, porque he visto tierra muy grande, pero mi papá ya tenía pues su tierrita y yo decía, ¿yo cuándo voy a hacer algo así? Mi papá tenía tierra y toda la cultivaba y yo dije, no, pero pues algo haré, ¿sí? Entonces empecé a trabajar, trabajé también en supermercados, trabajé en una carnicería, yo tenía que ayudar a ir por las redes, ir al matadero, ayudar el sábado y el domingo, y los lunes llegaba al colegio y tenía que hacerle el aseo. Trabajé después de eso, bueno, ya después vino el colegio, y cuando me gradué quise estudiar, pero entonces mi papá, pues como les dije, boyacense, él al estudio no le apostaba, lo que mi mamá se interesó, pero yo dije, bueno, ya universidad mi papá no. Él decía que no, eso no lo apoyaba. Entonces me puse de conductor de una chiva. Yo manejé una chiva durante un año allá. Entonces ese proceso también fue bonito. Aprendí también de eso. Ahí conseguí la licencia y trabajé. Y todo el tiempo que estaba en el colegio yo tenía plata y yo me sentía el chacho porque cargaba plata, compraba mis onces, tomaba desde pequeño, yo como en octavo, el primer recuerdo que tengo de eso era que en los colegios no le prohibían a uno, entonces ya tomaba uno una cervecita pequeñita, una verde, una costeñita. La costeñita. Esa, y tomaba esa costeñita con los amigos del colegio y eso en los bazares y eso era, mejor dicho, eso era sentirse Era uno- algo como normal. Sí, claro, y novias las que podía conseguir, eso sí puede conseguir, varias novias. Y hay un detalle bonito que es donde de pronto entra mi Tienes esposa. parla, ¿no? Como para el... Ah, sí, se me facilitaba. Se me facilitaba. Solo un poquito. Hay una historia bonita también ahí entre nosotros que es un hermano mayor, como yo soy el menor, el hermano es bien mayor, consiguió una novia con la cual se casó y esa señora tenía 3 niñas y una de las 3 niñas era ella era la menor de ellas. Todo en casa. En casa, sí. Decía un señor un día, decía, su hermano consiguió mujer para usted
y para él. Le dije, sí, así fue, porque el día que ellos se casaron, nos conocimos los dos. Ok. Ese día, ella tenía 5 años, yo tenía 8 Ay, años. 5 años, Sí. 5 años, Estábamos muy pequeñitos. chiquitos. Y nos cuadramos al otro día, ¿cierto? Nos fuimos para la ¿Se finca. cuadraron desde los 5 años? Sí. 5 años. No puedo creerlo. Entonces la historia de nosotros empieza bien pequeñito. Yo siento y yo siempre le he dicho a ella y le contaba a Rochi, cuando yo la vi, pues ella, pues imagínense, si ahorita es bonita, imagínense la niña, era una niña muy linda. Entonces yo me enamoré de verdad. Después era ese gusto por las muchachas bonitas y yo me conseguía pues la novia que se me antojara. Pero cuando ella iba, como ella vivía aquí en Bogotá, cuando ella llegaba al pueblo, pues ya como que no me interesaba nadie más, era ella. Hasta ya cuando me vine para Bogotá. Ok. Bueno, entonces vamos por partes. Nuevamente lo digo. Terminaste ya grado 11 y decidiste de pronto venir para Bogotá en ese momento. ¿Cómo fue el proceso aquí en Bogotá? Pues bueno, estando para Bueno, ver- ¿estudiaste o no estudiaste? No, pues Ok. no pude estudiar porque mi papá no apoyaba eso y mi mamá Ok. decía, pues su papito es el que maneja la plata, yo no la tengo. ¿Qué hago, mamita? Le decía yo, pues trabaje. Entonces pues yo cogí Claro. a manejar la chiva, que era la oportunidad, que era de un cuñado mío, y me dio la oportunidad, pues yo trabajé ahí. Pero terminándose ese año, sí, eso fue en el 94, mi mamita me dice un día, me dice, váyase. Y yo, ¿cómo así? Me causó mucho dolor. ¿Cómo así que me vaya? Dijo, sí, papito, váyase. Usted aquí la pasamos bien los dos, me hace falta y eso, pero váyase porque usted aquí no hace nada. Entonces me dijo, usted se vaya, están sus hermanos, ellos le pueden ayudar. Usted es muy inteligente, me dijo, váyase. Y me vine para Bogotá. Pero entonces aquí llegué también a trabajar en el comercio informal, en Corabastos, a vender fruta. Y ahí empezó otra parte de la historia de mi vida, porque en ese gremio del comercio, pues conocí también mucha gente y como les dije ahorita, desde que estaba en octavo, tal vez unos 13 años, yo había aprendido a tomar trago, pues no como algo que yo viera malo. Y en ese año que manejé la chiva, tomé más trago y cuando llegué aquí a Bogotá, seguí con esa misma práctica, a tomar trago. Pues era muy bueno, o sea, aprendí, fui muy hábil comercializando. Ese comercio es bueno, realmente es productivo, pero pues, ¿qué es lo que pasa? Que para uno ser bueno y ser productivo tiene que aprender a ser engañador, a mentir, a hacer trampa. Y hoy día lo digo con un poco de vergüenza, sí, pero es la verdad. Aprender a ser ladrón sin utilizar armas, ¿sí? Porque la gente que llega con un producto... Sin creer que es ladrón. Exacto, porque es que uno es un comerciante muy Que es vivo. prestante, Está prestigioso. en el mundo, es una Exacto. persona viva. Viva. Claro, sí, pues se sabe ganar la plata. Ese es un berraco, mire cómo gana la plata. Y pues yo aprendí eso muy bien porque empecé en ese trabajo con un hermano que es mayor, 10 años. Y él me enseñó varias cositas que no son las mejores prácticas, pero yo las aprendí, o sea, yo fui muy buen alumno. Sí, eso yo sí, a mí se me facilitaba engañar a la gente y ganarme la plata porque eso no se veía mal, o sea, yo no sabía que eso era malo. Hago un paréntesis, Albeiro. Danos 1 o 2 ejemplos de cómo engañabas a la gente. Uy, pues hay muchos, sí, pero es que cuando llega una persona del campo que tiene un cultivo, que cuánto tiempo demora un cultivo y llegan con su cosecha a Corabastos y yo lo recibo y me vende un producto muy bueno, lo llevo para mi local, empiezo a venderlo y pues mi hermano me decía, pues si nos fue bien, pero si podemos ganar más, pues ganemos más. Entonces si era por decir algo, tomate de árbol, vea, vaya, coja unos tomates que estén más regulares de los que tengamos por ahí o búsquelos donde sea, métalos en una canasta, llame al cliente y dígale, mire cómo salió lo que usted me vendió. Usted lo que me vendió no fue lo que usted me ofreció, no es eso me salió malo. Entonces yo ya la verdad, yo no le voy a comprar eso. O si se lo compro, se lo pago muy barato porque ese producto yo no lo voy a trabajar así. Qué bárbaro. Entonces, eso era una mentira, obviamente, Claro. eso era mentira. Y después de un campesino que llega con su producto, o puede ser un intermediario, cuando ya ha pasado la hora de abastecimiento, ya no tienen qué hacer con el producto. Claro. Entonces les tocaba pues como
Comprar. caer Sí, en las garras vender. de uno. Y uno les quita ese, bueno, si uno negoció a 10 pesos, le pago a 3 pesos, hermano, si quiere para ayudarle. Oye, si yo le quiero ayudar. De buena gente. Sí, de buena gente, para que no se devuelva con eso. Pues bueno, ¿qué más? Y entonces eso era al que nos traía la mercancía. Y cuando uno empieza a vender, entonces hay las calidades, ¿no? Primera, segunda, tercera. Y pues uno para comprar, pues compra bien clasificado. Pero a la hora de vender, pues yo vendía lo que decía allá. Todo era extra. Todo era extra, pero yo vendía, todas las calidades iban por debajo. O sea, eso se llama chacharear allá. Decía un amigo allá, es tan hábil que le chacharea un regalo a la mamá. Eso era terrible. Pero Entonces, terrible. sí, claro, ahora ¿Y viene, por qué tú estabas tan convencido de que eso no era robar? pues porque ganaba plata. Entonces yo veía que yo no, Eso es lo que sucede normalmente en en todos los locales, es lo que se hace. Y es muy difícil competir en precios cuando uno trabaja bien. Y eso fue lo que nos dimos cuenta varios años después. varios después, años después, ok. claro. Sí, porque eso era ser hábil. A ver, es que, ¿qué es Perdón, malo? o sea que si llegaba gente en un estatus, digamos que su vestidura, su vestimenta, Ah, le eso cobraban era- el triple o el Eso cuádruple. era una bendición. Sí, ¿Por qué? porque a ver, uno ya conoce las personas que van siempre, que son los de los negocios o quienes vienen de los pueblitos, porque Corabasto es una plaza Claro. muy grande, entonces vienen de distintos pueblos y los de los comercios acá en Bogotá. Uno los conoce, pero el que llega nuevo, entonces uno, o sea, yo veía que llegaba uno de esos y yo apenas me frotaba las manos y decía, uy, ahí Aquí viene, dice mi uy, ahí Navidad. viene un clientazazo. Y yo lo cogía y le decía, venga, le ofrecía un tintico que está buscando, con mucho gusto. Venga, mire, yo le ofrezco esto, no sé qué. Y hay gente que no conoce de calidades, o sea, gente que llega ya que no conoce las calidades. Y entonces eso era, o sea, eran unas víctimas muy suavecitas. O sea, era muy fácil ganarse el dinero. Y por lo que, o sea, eso que tú dices que porque yo sentía que no era malo, porque para mí malo era coger un arma, Ya. ir a quitarle la plata a la gente, pero eso era ser hábil, ser vivo, avispado, Claro, ¿sí? claro, Abeja. Claro, Esa es la abeja. cultura que nos han enseñado además, Exacto, que usted sí. tiene que ser vivo. Claro, porque, y además de que si no es así, no se gana dinero. Sí, O sea, claro. para ganar dinero es así. Y de verdad que era muy bueno. De verdad, eran tiempos de yo andar con plata en todos los bolsillos porque me la sabía ganar. Entonces eso empezó a generar en mí, pues claro, ese poder que le genera a Y uno ambición, tener, ¿no? claro, plata en el bolsillo, que era lo que yo soñaba de pequeño, y tenerla en el bolsillo ahora, yo decía, no, mejor dicho, y si alguien me iba como a, decía uno allá, lo decía de una manera muy vulgar, como a soplarle a uno los mocos, decía así, yo les decía, les señalaba el bolsillo donde se veía el fajo de los billetes, yo les decía, mire, esas arrugas no son de la plancha, eso es plata y es mía, entonces no me venga aquí a hablar de lo que yo sí sé. Claro. Usted no es nada, mejor dicho. Entonces, ese era el poder que Tremendo. daba el dinero, ¿no? Tener Sí, el dinero claro. en el bolsillo. De Así pronto fue. para muchas personas cuando se habla de Corabastos, hay muchos que piensan que Corabastos es como una plaza y que la gente que está allá no tiene ni educación ni dinero. Y muy equivocados. Así Hay es. muchas personas que allá que trabajan que son muy educados y dinero hay personas que tienen muchísimo dinero, muchísimo. Claro. O sea, nosotros alcanzamos a conocer el dinero, pero no las cantidades que se manejan allá, porque sí, hay gente con muchísimo dinero. Y es fácil conseguirlo relativamente. Sí, claro. O sea, hay que trabajar, Claro. sí, o sea, hay que Sí, esforzarse, trabajar pero porque los horarios son pesadísimos. pesadísimos, sí. Pero la plata se consigue. Entonces, había esas jornadas tan largas que teníamos ya, porque ella hizo parte de eso también, de que Más llegaba, sí, pero que llegaba uno, se iba a las 8 de la noche a trabajar y llegaba al día siguiente 5 de la tarde. Oh, Al día siguiente. 24 horas Claro, prácticamente. pero entonces decía, no, no podemos dormir tanto, 2, 3 horas y vamos porque vamos por más, porque es que uno iba por plata. Dios. Sí. Bueno, ¿en qué momento de la vida allá en Corabastos te das cuenta de que en medio de que has ganado, porque lo que se gana no tan bien, pues también no se ve en algún momento de la vida, ¿no? Porque es como el cobro de haber quitado a alguien, de haber quitado a esta familia, a esta empresa, pues en la vida también se cobra todo esto. ¿En qué momento pasó eso?
Pues bueno, hay algo que marcó como ese cambio de ruta y tuvo que ver mucho el tema cuando falleció mi mamá, hace ya 20 años. Cuando falleció mi mamá, entonces, que hay que hacer el novenario. Y yo no oraba. Sí, entonces hay que hacer el novenario. Y entonces iba una señora que nos acompañó, ¿cómo es que se hace un rosario? No, venga, hagamos el rosario, eso. Y hay que seguirlo haciendo. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues hace 20 años ya voy a cumplir 50. Entonces, Oh, más o menos, sí, ya sí, sabemos. sí. Entonces sí, como 30. Entonces empezamos, ese fue tal vez el primer acercamiento a Dios, ¿sí? El rosario y eso. Y esa señora nos empezó a enseñar como más cositas, nosotros nos acercamos más a ella, ¿no? Como que ella nos enseñó cosas, ahí fue como que empezó todo. Pero cuando yo te pregunto, todavía no estaba Adrianita. Sí, Sí estaba sí, Adrianita. sí, claro, porque es que Adrianita hace parte de la historia, como les decía ahorita, desde muy pequeño. ¿Qué pasó? Cuando yo me vine para Bogotá, ¿sí? Pues como yo tenía tantas novias, yo le dije, venga, ahora sí me voy, ahora sí vamos a estar juntos en serio. Y dijo, no, es usted, ¿qué me va a hablar de eso? Usted aquí, no sé qué. En ese entonces yo tenía una novia, cuando ella fue, yo la saqué para un lado y le dije, no, yo no tengo, yo le dije que no tenía, pero pues para que de pronto por eso no fuera a ser un impedimento. Yo le dije, no, yo me voy para Bogotá. Y entonces ahí empezamos el noviazgo en serio. Entonces éramos novios, entonces ella pues conocía muchas de las cosas. Yo iba a Corabastos a trabajar y el tiempo pues que me quedaba pues yo me veía con ella. Entonces Adrianita, claro, ya estaba ahí. Ok. Yo considero que la pregunta que hace Rochi, nosotros no nos dimos cuenta en qué momento empezamos. Nosotros A nos dimos- decaer por Sí. quitarle al ser No, humano. nosotros simplemente pensábamos que era, o sea, lo que estaba sucediendo, pero porque teníamos que buscar otra estrategia. Jamás pensamos en Dios, jamás pensamos en nada, en la parte económica. Nos vinimos a dar cuenta que nosotros estábamos pasando como por una purificación de nuestra economía, ya mucho tiempo después de Esa es la estar palabra, purificación. en una situación ya difícil, constante, tratando de hacer las cosas bien, pero eso fue mucho más adelante. Nosotros lo íbamos viviendo y no nos dábamos cuenta de qué estaba pasando. O sea, nosotros fuimos, Albeiro siguió trabajando en Corabastos hasta que llegó el momento en que me dijo que ya nadie le quería vender, Ok. nadie le quería comprar, estaba muy difícil la situación. Eso fue él estaba tomando en la casa de mi mamá y ya borracho me dijo, se arriesgó a confesé. decirme y se confesó y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, yo no sabía nada. Ok. Yo hasta el momento, yo pensé que todo estaba bien. Yo en ese momento estaba todavía en la universidad y yo creía que la situación estaba perfecta. No sabía nada de lo que porque estaba pasando. Todo lo vivo, todos los chancucos, todas las cosas que Yo iban no por sabía detrás, nada. no lo sabías. No, Pero- yo solamente sabía que la pasaba rico, que nosotros teníamos para ir a donde quisiéramos, podíamos Sí, porque comprar yo lo que andaba con quisiéramos, dinero. teníamos Claro. lo que quisiéramos, lo podíamos tener, pero yo no, sí, yo no me imaginaba. Yo sabía que él era muy bueno, que era muy hábil, que era, Que era muy muy buen hábil. vendedor. Y yo sabía que le iba muy bien, porque yo de hecho le ayudaba muchas veces a hacer cuentas y nos iba muy bien, muy bien. Yo le decía a él, le hacía proyecciones de lo que estaba ganando, de qué podíamos hacer, cómo podíamos invertir, pero yo no tenía ni idea que él tenía ese tipo de prácticas allá. Sí, o sea, así como era muy hábil con la gente, pues también con ella. O sea, yo, Claro. lo que es la conciencia, ¿sí? Sí. Yo hoy día entiendo eso. ¿Cómo le voy a decir a ella lo que hago? No, o sea, yo lo que sé es que gano plata y yo llevo para la casa. Sí, Yo que tengo eras un plata. buen Sí, proveedor, claro, y ya. sí, exacto. Entonces ahí es donde de pronto, sí, como lo dice Adrianita, ¿no? Como que no fue puntualmente que nos diéramos cuenta, sino el de pronto ese empezar a acercarnos a Dios fue lo que nos fue haciendo tomar conciencia. Porque de resto no, y lo que dice mi esposa es cierto. Eso yo lo sé y sigue funcionando así. ¿Cuál Y- fue tu reacción cuando él te hace esa confesión? No, pues yo quedé impresionada y asustada porque yo era una niña que había salido de la casa para la universidad y yo siempre he sido muy tímida. Me daba miedo inclusive acercármele a la gente y cuando él me dijo que tenía que ir a ayudarle en Corabastos, yo decía, no, o sea, yo allá habría ido nomás de visita algunas veces y para mí eso era una selva, o sea, yo no me gustaba. Sí. Pero ya viendo la situación, sí, o sea, yo sabía que había hecho un compromiso, yo me había casado y que la responsabilidad no era solo de él, yo también tenía que hacerme cargo, entonces pues toca, o sea, no había de otra, tocaba, porque nos estábamos hundiendo. Y pues ella no sabía, pero cuando ella llegó yo le enseñé.
pues como yo no podía hacerlo ya porque la gente ya no confiaba en mí, yo me acercaba a un camión y me sacaban con groserías. No, no, quita de aquí que usted viene a robar. Sí, entonces yo le decía a ella, mire, me hacía retirado y le decía, en ese camión hay tal cosa, vaya y ofrezca tanto. Y se puede pagar máximo a tanto que hay ahí ganancia. ¿Sí? Y ella, Yo la no gente es conocía la confiada. mercancía, yo no conocía a nadie, yo no sabía nada, me temblaba la voz de acercármele. Todos los comerciantes llegan allá y llegan con una actitud de mando y eso, y yo llegaba y hágame un favor, ¿será que me puede? No sé qué, o sea, yo era muy tímida. Con todo y eso preferían venderme a mí que no me conocían que venderle a él. Claro. Entonces, el primer cliente el primer proveedor al que yo me acerqué, yo le dije que si me podía vender, le dije, yo le pago acá y por la tarde usted pasa por el empaque, no sé qué, y me dijo, sí, claro, él anotó el número del local y no se dio cuenta qué local era. Cuando él a mediodía llega a reclamar su empaque y vio el local, ese señor se cogía la cabeza y decía, ay, no puede ser, no puede ser. Y, tranquilo, tranquilo, yo le respondo, no se preocupe, mire, está negociando es conmigo, no sé qué. No, pero ya cuando yo les entrego cuentas, les entrego La también el mercancía. empaque, las canastillas, todo eso, entonces me decían, bueno, yo sigo trabajando, pero con usted, yo de ese señor no quiero saber nada. Mi labor fue llegar y empezar a hacer que tuvieran otra vez confianza. Sí. Él al comienzo las cuentas eran solo conmigo, después ya él venía y se acercaba y empezaba a hablar con ellos y ya después Pero, yo me empecé a perdóname. retirar y él Ajá, quedó haciéndose pero cargo de todo algo otra vez. algo que fue bonito de lo que hizo Adrianita. Ella en su desconocimiento del comercio, si negocias allá algo que vale 3 millones, pues, mire, le doy 2,5 millones, me cobra 500,000 en el puesto. La gente confía, dice, no, para 500,000 y todo se los cobro. Y me preguntaba, ¿qué le hiciste? Sí. ¿Qué le hiciste? Yo, es que iba a acordarme. No, pues me acuerdo que Eso le ni pa' robé. qué. ¿Qué Sí, pasó? le ¿Por qué robé no le tal quiere este cosa. señor? ¿Por qué no le quiere vender? Sí, yo le robé unas canastillas, no sé qué, y me puso a pedirle perdón a varios. Y Pues le pagas lo que te acuerdas que le des. Y entonces yo empecé para mí eso era muy berraco, o sea, yo decía, no, ¿y cómo hacer eso? Pero como también quería que la cosa fuera distinta, pues aunque me costaba mucho, pues empecé yo a hacer ese cambio. Pero quien lo hizo realmente fue ella. Adrianilla. Sí, claro, ahora los muchachos que le ayudan a uno, los horreros, que uno les dice allá así, los coteros, ellos me descargaban un viaje, lo que fuera, y llegaban a cobrar. Y yo los sacaba con groserías. Ay, no, hermano, hágale que ahorita estoy vendiendo. No, ábrase acá, les decía yo así. Y entonces ella me decía, ¿y por qué no les pagas? Yo decía, porque ahorita no. Y me decía, ¿más tarde te vale menos? No, igual. Y entonces págales, que vayan yo y les decía, descansen. pobres muchachos, O sea, están les acá desde la detenía el medianoche. dinero Sí. solo porque quería. Porque yo soy sí, el que mando y tienen Sí. que venir cuando yo quiera. Sí, claro, yo Y les los pagaba. ponía ahí, los pobres muchachos ahí sentados esperando para que él les pagara. Yo les decía, venga, estos ¿Pero por muchachos qué? están aquí desde medianoche, están cansados, págueles para que se puedan ir. Mañana vienen y le ayudan otra vez. Y entonces cuando él no les pagaba, me tocaba a mí, yo, ¿cuánto le deben? ¿Él cuánto les está debiendo? ¿A cómo es que, Albeiro, a cómo es que usted les paga? ¿Cuánto no sé qué? Y yo les pagaba para que se fueran. Ay, pero ¿por qué les pago yo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Pagar ahorita o en 2 horas? Pague ya, no se haga de rogar, qué feo. Pero Pero mire, pues- mire un detalle de eso. Aunque yo era así, era Tremendo. el patrón. Sí, claro. Claro. Ellos llegaban allá y yo necesitaba algo y ellos, como dicho, como que se arrodillaban. ¿Qué necesita? Yo le ayudo, no sé qué. Y Sí, yo pero- siendo buena gente con ellos, cuando yo llegaba y les pedía el favor que llevaran la mercancía, se hacían los tontos. A mí no. Increíble, No, nada. ¿no? Sí, Y a veces yo increíble la me iba cultura, sola. la Yo me iba cultura. sola a llevar la mercancía. Yo, me hacen un favor, me llevan esto. No, ahorita estamos ocupados. Se sentaban todos y me miraban. Ninguno me No le ayudaba. hacían Me caso. tocaba Tremendo. Albeiro, venga porque ninguno quiere cargar. Y llegaba Albeiro y todos llegaban, ¿qué necesita, patrón? ¿Qué quiere? ¿En qué le ayudo? Entonces, eso era Porque es muy el poder de- machistas. Allá son muy El machistas. poder del dinero. Y la Sí. cultura machista, Sí, la es cultura eso, machista que eso, gobierna, eso. sobre todo en esos trabajos que son pesados, son de fuerza, ese machismo se nota demasiado. No, y es que yo nunca he sido grosera ni nada, entonces, porque también hay mujeres que llegan y se hacen sentir y también, pero yo no soy de malas palabras, yo no soy de tratar la gente mal, entonces como que... Y eso u otra actitud, que también allá eso es muy evidente en Corabastos. Ella, una mujer en todos los aspectos, una mujer íntegra. Pero entonces llegaban mujeres de otras actitudes.
¿sí? Más risueña, más escote, más apretadita. Y entonces, ay, mi amor, ¿qué necesita? Con ella sí. Pero pues una mujer seria, ¿sí? Entonces, con ella Se burlaban no. de mí. Se burlaban, les Claro. daba risa ver que, Claro. no, que yo quedaba varada, me tocaba llamarlo a él a pedirle ayuda. Tremendo. Qué duro de verdad la experiencia, pero sin darte cuenta, Albeiro, también Adrianita fue tu pulidora, Uf, fue tu polo a tierra, según lo que ya observo, veo, sí, entiendo. señora. Y sin darte cuenta empezó a guiarte, digamos que por el buen camino, a poner riendas al asunto económico, porque obviamente te estabas dando cuenta, aunque tú decías que yo estaba convencido de que esto no era nada malo, pero ella ya se dio cuenta en la voz de la conciencia que sí estabas haciendo mal, que estabas actuando mal. ¿Y en qué momento decidiste entregarle a ella absolutamente pues todo eso? Pues bueno, o sea, nosotros los hombres decimos, ¿no? Somos los proveedores. Yo tenía muy claro eso en mi cabeza, que la casa va a depender de lo que yo lleve, porque yo soy el que trabaja. Cuando A eso ver, empieza, perdón, yo interrumpo ahí algo. Los dos hicimos un acuerdo antes de casarnos y es que los hijos que tuviéramos no los íbamos a dejar. A involucrar. No a involucrar, sino que no los íbamos a dejar con alguna persona que los cuidara, porque vimos varias experiencias Ok. de Ah, niños sí, que quedaban también. prácticamente los Abandonados. criaba la empleada doméstica y pues con mucho dinero, pero solitos. Entonces nosotros dijimos, eso no va a pasar. Yo por eso renuncié a trabajar, a todo, yo me quedé en la casa con Ok. los niños. Para ese momento en que yo llego a Corabastos ya teníamos los dos niños. Ya fue cuando dijimos, tocó conseguir la empleada doméstica que se quedara con ellos, pero era un trabajo que yo estaba hasta mediodía y después en la tarde podía estar con los niños. Ok. entonces, ¿qué pasó? Cuando la situación empezó a ponérseme, de verdad, como dice uno en reversa, que no me funcionaba, entonces fue que yo le dije, no, ayúdame porque ya esto no me está funcionando. Entonces ella llega a Corabastos y llega a ayudarme en eso y en muchos aspectos más, porque es que es muy... Hoy día lo cuento con alegría, ¿sí? No con orgullo para nada. Pero no fue solo eso lo que hice mal. O sea, esa habilidad la utilicé para todo mal, ¿sí? Yo la engañaba a ella, yo le mentía, yo le decía que me iba a trabajar y tomaba trago, porque eso que les mencioné cuando empezamos a hablar del trago, eso siguió en Corabastos. Entonces, pues, el negocio era muy bueno, yo tomaba trago el que quisiera, yo fácilmente en un día yo decía, no, me voy porque tengo que ir a surtir el local, y yo llegaba y tomaba y en una hora ya me metí una borrachera. Y me iba al local y dormía y me levantaba y iba y me pegaba a la otra. Y me dormía esa y me pegaba a la otra. En un día me emborrachaba 3 veces. O sea, yo digo que hasta bruto para tomar. Yo no era bueno para tomar. Tomaba mucho trago y me emborrachaba. Entonces, cuando ¿Pero ella... ¿sentías que eras alcohólico o no? Ella me lo decía. Ok. Yo le decía, ¿qué le pasa al alcohólico? Yo he escuchado que alcohólico es ese que se desespera y hasta se mata por un trago. No, yo no. Pero después entendí que claro que era alcohólico. Yo estaba alcoholizado porque ella me decía, ¿qué sientes? Y yo algún día le escribí, cuando yo me sentaba en una cantina, me tomaba una cerveza o un whisky, porque pues como me volví de clase, pues yo no tomaba sino whisky. Eso era, ya cerveza no, eso decían, no. Sí, y coñac también tomaba. pero cerveza no. Entonces yo decía, yo me tomaba el primero y empezaba a sentir como un contento, como una alegría, como algo tan bonito que yo Esto decía, es lo mío. sí, y yo de ahí no me paraba. Y me quedaba ahí tomando. Y a veces uno con los amigos, yo le decía a ella, yo llegaba y ella estaba mal genio. Y yo decía, si vieras que yo estaba hablando también de ti. Y llego acá y estás brava. Yo decía, ¿a mí qué me importa que estás hablando? Estás allá hartando trago. Y yo, pues sí, pero no sabiendo nada más. No, y es que era algo muy normal. O sea, de hecho, hasta con mi mamá yo peleaba porque a veces ella me llamaba y yo estaba llorando y me decía, ¿qué le pasa? Y yo, no, estoy peleando con Albeiro. Me decía, ¿por qué? Yo, mamá, pero es que Albeiro tomando. Me decía, ¿y usted qué quiere? Él es un hombre, eso es lo normal. ¿O qué quiere? ¿Que esté debajo de sus naguas? Una vez Duro. también vino mi suegra, yo embarazada, eran como las 4 de la tarde y no Pensamiento aparecía.
no me contestaba en el teléfono, en el local, en ninguna parte. Yo, ¿qué le habrá pasado? Angustiadísima. Y con mi suegra también tuve un problema porque ella me dijo que no, que él era un hombre, que él tenía derecho a hacer lo que quisiera. Y en todo lado era como eso, o sea, ¿usted de qué se queja? Usted tiene un buen esposo, usted quiere un hombre que esté debajo de sus naguas, debajo de no sé qué, de sus faldas. Y yo decía, no, pero es que esto no puede ser. Hasta que yo también me crié en una familia donde se manejaba muchísimo el licor. Y yo dije, yo no, No esto quiero no es lo eso. que yo quiero para mi vida. Y yo le dije a Albeiro en algún momento, si yo me fui de mi casa porque yo no quería esto, yo no se lo aguanté a mi mamá, no se lo aguanté a mi padrastro, no quise seguir allá, no se lo voy a aguantar a usted. O sea, hasta aquí, o sea, ya no más. Yo ya no sigo con esto. O sea, yo dije, yo yo no podía con eso. Y decía yo en ese momento algo, decía, yo prefiero un hombre que me pegue, porque yo veré si me dejo. O sea, yo me defiendo. Pero con un borracho, ¿yo qué hago? Yo decía, yo con un borracho no puedo hacer nada, yo cómo no lo puedo cuidar todo el día, yo cómo lo obligo. O sea, no. Y definitivamente para mí eso era terrible. Y eso que ella dice, que fue el tema del trago, también con las malas prácticas del comercio, también como les mencioné, que llegan las mujeres que no son tan bien portadas, y yo muy fácilmente les faltaba el respeto con lo que les decía y con lo que les hacía, porque esa era la burla ahí del sector donde yo me movía. Ay, mírela, ahí viene, hágale tal cosa, dígale tal cosa, cójale tal cosa, y ríe a todos. Obscenidades y Terrible. cosas, y le faltaba el respeto. Entonces, el trago, el mal comportamiento, las malas prácticas en el comercio, y todo eso empieza, yo creo que hoy día tal vez pienso con certeza que es la misericordia de Dios que le empieza a uno a permitir esas situaciones, a ver si uno como que reacciona. ¿Sí? Entonces, cuando empieza eso, lo primero fue lo económico. Yo le digo a ella, camina y me ayuda. Y ella llega allá y se encuentra con una realidad, con un Albeiro que no conocía, porque llevábamos ya, ¿cuántos años de casados? Como 8 años, 8 tal o vez, 10 años. pero no me conocía. Ella no me conocía, porque yo era muy fácil engañado. Sí, ella me decía algo y yo ya tenía que contestarle y yo no. Las hermanas de él me decían, vaya a Bastos, vaya, fíjese que está haciendo Albeiro. Mire que, y yo le decía, oiga a sus hermanas, ¿por qué me dicen eso? Y Albeiro, no les pare bolas, eso no. Muchas personas me decían, pero yo no creía. Yo estaba convencida de que él era un santo. Entonces ahí ella, cuando ella llega, ya empieza a ayudarme con todo eso, pero también se estrella con esa realidad del Albeiro de verdad, ¿sí? Entonces que era tan mal portado. ¿Y cuál fue el punto de inflexión, Albeiro, que te hizo mirar a Dios de verdad? ¿Qué hizo que llegaras a los pies del Señor? Pues es un proceso largo, Renecito, pero... ¿En qué lodo llegaste, mejor dicho? ¿Hasta no. dónde llegaste? Uy, no, eso Para es darte cuenta de eso. terrible. Pues llegar a estar tan mal económicamente, llegar a estar en el comercio, llegar al punto de tener el temor de perderla, eso a mí me dio muy duro, ¿sí? Y como les dije, habíamos empezado como ese a acercarnos. Alguna vez el párroco hizo una peregrinación a Marilandia. Allá una señora nos habló de una película. Entonces dijo, vaya y la consiguen en tal lado. Fuimos a ese sitio y allá era un grupo de oración. Y entonces empezamos a ir. Nos ofrecieron una consagración a Jesús por María, 33 días. Y empezamos ese proceso para consagrarnos. Y yo iba todos los días allá, pero yo me dormía. Sí, yo me dormía. Entonces, pues uno de los requisitos para consagrarse, ir a la ceremonia, era confesarse. Y estar despierto. Claro, confesarse. Entonces yo le digo al padre, padre, lo que pasa es que pues me voy a consagrar, pero vea, yo todos los días fui y a mí me cogía el sueño de eso. Yo pues, como que no le daba tanta, aunque quería, pues no le daba toda la importancia. Entonces él me dijo, ¿y te quieres consagrar? Yo le dije, sí, claro, padre, me conságrate. Pero no debes seguir en esa actitud. Yo, bueno, y me consagré. Y eso es lo que yo hoy día entiendo a la pregunta que tú haces, René. ¿Qué hizo eso? Yo amo a la Santísima Virgen es por eso. Claro. Porque eso que yo sentí, porque el Padre me dijo así, me dijo, tú fuiste el que no hizo nada, pero ella sí lo hace. Claro, Y ella sí ha venido trabajando, me dijo así. claro, claro. Entonces empieza ese proceso y cuando nosotros, ese grupo de oración de allá, empezamos a asistir con mucha frecuencia
y allá las enseñanzas y eso, entonces todo me da vueltas en la cabeza de lo que yo hacía en Corabazos. Y eso que dice en la Biblia tan clarito, o sea, no alterar las básculas, y para mí eso era lo normal. Y bueno, ¿y entonces cómo voy a ganar plata si no arreglo la báscula, si yo no le pongo el pie y enredo el cliente? O sea, así no se va a ganar plata, ¿sí? Y cuando nosotros nos empezamos a acercar, plata había, para lo que fuera. Ella me decía, ay, tan bonito, y yo, es un pantalón o algo. Bueno, ¿qué colores tiene? Deme de todos los colores, y le compraba. Así era. Sí, ella, alguna vez un joyero amigo fue a ofrecer un anillo y se lo ofreció a todos, y yo le dije al joyero, dijo, no se lo venda a nadie, le dije yo, véndamelo a mí. Pero en tanto, sí, no importa, y se lo regalé, un anillo costoso. Y todo el oro que yo podía le compré, le decía a los amigos, la tengo bien encallada. Le compré oro, que bendito sea Dios, nos lo robaron en algún tiempo, en alguna ocasión nos lo robaron. Sí, pero ella tenía todas sus joyas y eso, y lo que ella quisiera, el restaurante, con los hijos ya grandecitos, la pelea era un domingo, ¿a dónde quieren ir? A tal lado, ay no, allá no, va a tal lado, y yo pues tenía la plata donde quisieran, fuera a Bogotá, yo tenía para pagar. Y nos empezamos a acercar y empezamos a tener dificultades. Empieza la Empieza el purificación. Señor a quitar. Exacto. Sí, porque yo digo, yo ya no puedo, o sea, mire, vea, hay algo que para mí fue, yo iba a la parroquia, yo no conocía, no tenía la certeza dónde estaba Jesús, pero yo lo miraba en la imagen, yo miraba la imagen, y yo le decía, pues para mí solo, ¿no? Yo le decía, yo no quiero robar, pero no puedo, yo le decía, necesito porque ¿qué hago? Tengo mi hogar y Ya eso. estaba el vicio ahí. Sí, claro, y yo le decía, pero yo No, no. y acostumbrados Por eso. a tenerlo todo, que es algo muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque en el medio en que nosotros estábamos, amigos y familia, todos manejaban un estilo de vida al que nosotros veníamos acostumbrados. Cuando empieza el dinero a no estar y empiezan a decir que vamos para tal parte y nosotros no tenemos. podemos, Sí. cuando empiezan a decir que nos vamos de vacaciones, que vamos a comprar tal cosa y nosotros no podemos, empieza uno a perder amigos y la familia empiezan todos a criticar, a hablar, se volvió pendejo, se volvió bobo, a usted qué le pasa, qué le están diciendo, a usted le están lavando la cabeza por allá donde está yendo, a usted lo que le quieren es sacar la plata, los están embobando, Un día- dejen de estar perdiendo el tiempo por allá. Bueno, ¿Te acuerdas? Un día me dijo mi hermana, me dijo, o sea, la Biblia es buena, me dijo, pero pilas, me dijo, porque Eso la es lo Biblia ha que sí. enloquecido a varios. Enloquece a la gente. Sí. Sí, eso enloquece. Y yo, Y es- ¿qué va a enloquecer nada? Yo ya veníamos en un proceso Y de creían que nos estaban robando el dinero. Sí, Y claro. realmente nosotros allá, en ese grupo de oración al que nosotros entramos, nunca nos robaron dinero, nunca... el Señor sabe por dónde llega cada persona y a nosotros en ese momento, en medio de todo lo que desconocíamos, nos gustaba mucho el espectáculo, el show y ver muchas cosas así. Nos hablaban de milagros, nos hablaban de cosas y nosotros estábamos En encantados. todos, Sí. en todos los lados donde habían videntes, donde había Sí. la Exacto. sensación. Y allá, allá donde o llegamos sea, pasaba eso. Y Sí. allá aprendimos muchísimo, Sí. porque no podemos ser desagradecidos, aprendimos muchísimo, pero también estábamos allá porque era así como se hablaba mucho de sensación, milagro, de sí. mucho eso. Cuando el Señor nos tuvo allá alrededor de 3 años y nos empezamos a dar cuenta ya de que no todo era tan bueno, de que habían cosas que estaban mal manejadas, que las cosas no estaban bien. Y una cosa, en ese momento ya Albeiro estaba intentando dejar de tomar licor. Sí. Y resulta que nos dimos cuenta que allá terminábamos la oración y habíamos Y hecho era un de afán, grupo de y la amigos, oración sí, era la de oración afán. a veces era de afán, pero con el grupo de amigos que habíamos hecho, que están cumpliendo años, que hay una celebración de no sé qué, y contábamos también con que en el grupo habían dos personas que cantaban y conocían personas del medio artístico y demás. Tuvimos la oportunidad de estar con buenos artistas y cantando para nosotros y con whisky, con eso. Y yo le decía a Albeiro, venga, pero si estábamos dejando de tomar, porque de Volvemos hecho a ya lo mismo. Estamos volviendo a lo mismo. y cómo así que acabamos de hacer nosotros aquí oración y adoración y salimos a terminarla con una borrachera, o sea, ¿esto qué es? Eso no. Entonces empezamos a darnos cuenta de que las cosas Y además- allá estaban mal y y el perdóname. Señor empezó a sacarnos. Ujú, pero porque nosotros nos hicimos tan cercanos a ese grupo que empezamos a ser servidores de allá. ¿Sí? Ya. Entonces como que teníamos el potencial.
¿sí? Entonces nos vieron y recuerdo uno de los directores dijo no, a veces que se sufría para conseguir una donación y en Corabasto llevábamos por bultos, ¿sabes? De lo que podíamos conseguir y de los mismos recursos, bueno, se va a hacer una actividad, pues llevemos, ayudemos a la gente, entonces, pues eso sí siempre ha estado, ¿no? Pero Sí. es ayudar. Pero allá nunca nos pidieron Pero no dinero nos como pidieron. tal, lo que nos quitaran. La familia sí creía que era que allá nos estaban robando y que por eso estábamos sin plata. Pero no, allá nos hablaban de hacer las cosas bien, a pesar de que no las hacíamos tan bien allá. Pero eso iba cambiando, iba transformando, iba cambiando las prácticas, el pensamiento, todo eso. Bien lo dijiste, Adrianita. Vamos en la etapa de transformación en este momento. Ujú. Al darse en cuenta ustedes de que ese trabajo no les convenía, no porque no fuera bueno, sino por el vicio y por todo lo que nos estás contando, Albeiro, ¿en qué momento decide entonces no seguir? Eso fue una petición a Dios. Eso fue un clamor que le hicimos Sí. al Señor. Sí, porque después de ese sitio donde aprendimos tantas cosas, salimos por lo que vimos que no era correcto, empezamos a asistir a otro, que ya habíamos pedido que nos aceptaran y la directora nos dijo de un momento a otro sí, después nos dijo no, el Señor dice que no. Que ustedes todavía Que no ustedes están todavía no. preparados. Pero después nos lo llama y entendimos. dice, el Señor me dice que si quieren venir, que ya pueden venir. Y empezamos a ir. Y todos los jueves era una formación, eran unas catequesis muy bonitas, unos retiros, cada jueves. Era muy bonito. En uno de esos, por cierto, que ya habíamos transitado mucho allá, algo hablamos de licor y yo le dije, es que a mí me encanta el whisky. Y esa señora me pegó una parada, me dijo, Zarandeada. ¿qué le pasa? Dijo, si eso no es de un hijo de Dios, ¿cómo así que le encanta el whisky? Y yo, bueno, y eso me quedó mucho, ¿sí? Quería transformar eso, quería cambiar eso, pero cuando seguíamos trabajando en Corabastos y veníamos aprendiendo lo que el Señor nos muestra en su palabra, entonces yo decía, yo ya no puedo hacer eso, si llega una persona, pues al contrario de ir a quitarle y aprovecharme de ella, pues voy a tratar de ayudarle, voy a tratar de pagarle un precio justo, o si no, busco a alguien que le pague mejor, Pero es muy difícil. pero se hacía difícil. Éramos mejor, o sea, o sobre todo, bueno, lo digo por mí. A mí, yo trataba de vender honestamente y los clientes lo trataban a uno mal. ¿Por qué? sí. Porque el vecino del lado está vendiendo a 10.000 el guacal, pero resulta que el vecino del lado le ha sacado peso, está la mercancía revuelta, lo que sea, y yo tenía que vender a 15.000. Entonces me decían, ladrona, usted no sé qué, bueno, mejor dicho de todo. Yo les decía, pero es que mire, yo hacía lo posible por venderles de buena calidad. De hecho, yo muchas veces les decía, porque pues para el mostrario uno tiene que poner algo bonito. Yo arreglaba una caja, la ponía bonita y la ponía enfrente, y el cliente me decía, yo quiero esa. Yo les decía, pero es que esa está arreglada. Le falta Esa le peso. falta peso. Yo quiero esa. Yo les decía, pero mire, esta yo sé que está mejor. No, que yo quiero esa. Yo, bueno, se la lleva, pero yo no respondo, ¿sí? Pero los clientes no creen. La gente está tan acostumbrada a que les vendan con mentiras, con engaños, que prefieren comprar así. Prefieren eso. Entonces, Increíble, ¿no? realmente, Sí, es cierto. realmente nosotros no nos dimos cuenta que teníamos que salirnos de allá. A nosotros el Señor nos sacó. Sí, él. Porque yo le decía también, empecé a decirle, y aprendiendo eso que les comentaba, yo le decía, Señor, bueno, yo ya no quiero estar en una vida de pecado. Y aquí esto se me presta mucho para seguir pecando. Ayúdame a salir de acá. Yo le decía al Señor, ayúdame a salir de acá, pero necesito un sustento. Yo necesito de todas formas sostenerme. Y el Señor lo dice en su palabra, que Él se encarga de las aves y de las plantas, y nosotros somos más que ellos. Entonces, que Él nos va a proveer. Pero pues uno no se lo termina de creer. Pero ¿cómo va a ser eso? Si no trabajo, no gano. Claro, Si yo no hago esto, no voy a recibir la remuneración. Pues entonces dije, no, pues ayúdame y ayúdame. Y entendí, porque un día en una confesión yo le decía a un sacerdote, es que mire, yo he hecho esto y muchas cosas más, porque eso fue una experiencia muy linda, una confesión de vida. Entonces, un sacerdote me dijo alguna vez, dijo, es que el Señor te dio talentos y a todos nos los da, pero tú los manchaste. Tienes que ir y presentarle tus manos, me decía, pero haz el ejercicio, preséntaselas a Jesús Eucaristía y dile, limpia mis talentos o dame nuevos talentos. Y eso era lo que le pedía yo al Señor siempre. Bueno, ayúdame, yo ya no quiero más esto. Y alguna vez, eso fue otra anécdota bonita, era muy fácil. Yo ya no lo estaba propiciando, pero llegó un señor a cobrar fruta importada, que la fruta importada es costosísima,
y entonces me estaba dejando una plata de más, pero harta plata. Y yo no, le dije, no, venga, usted está haciendo mal, yo le devolví la plata. Y llegué emocionado a contarle a ella. Le dije, me pasó algo espectacular. Me dijo, ¿qué fue? Le dije, Actué bien. sí, me pude haber robado tanta plata y no me la robé, no me la robé. Entonces me dice ella, ¿y eso qué tiene de especial? Me dice, Te bajó de la nube. claro, yo le dije, Es que, pues porque antes... claro, porque entonces sí. yo le dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú tienes unos pecados y yo tengo otros. Claro, Y no robé, Ay, tan no bello. robé, claro. Entonces eso para mí fue grande. Ay, qué Claro. Y yo le lindo, decía, sí. y aprendí también a ir sacándolo de mi pensamiento. Decía, bueno, yo lo pensé, alcancé a contemplar robarme esa plata, yo no tengo ni que pensarlo. Y así con las groserías, porque decía alguna vez en otra confesión, decía que tenía que ayunar y yo no ayuno. Entonces el padre me dijo, ayune groserías. Y yo, groserías, yo sí, ayune groserías, porque yo cada frase que decía eran solo vulgaridades. Entonces empecé a decir, no, ya no voy a decir groserías, pero a pedirle a él que me diera esa gracia, porque yo solo nunca lo había podido hacer. Entonces yo era muy mal portado, pero pues pensaba que estaba bien así. Pero Entonces, una aclaración, Albeiro era muy mal portado, pero era muy admirado, porque todo el mundo lo admiraba mucho. En la familia, en el comercio, a donde íbamos era el señor Albeiro, don Albeiro. Cuando la situación empezó a cambiar, ya no, Ya no era el empezó a ser motivo de burla para los comerciantes, porque él Por su pasaba, decadencia. sí, y porque él ya no quería robar, porque él ya no quería tomar. A él le decían que la mujer lo estaba dominando con unas frases bastante Fuertes. pues Sí, sí, que la me decían, su mujer lo tiene orinando sentado, me decían. Así me decían. se le burlaban. Él pasaba por enfrente de los locales y empezaban a gritarle que ahí va el padre Chucho, empezaban a decir amén. Era motivo de burla, se empezó a convertir en motivo de burla, no Todos solamente pasamos por ahí. en medio de los comerciantes, sino también en la familia. En la familia también Se ha fue... pesado duro ese tema. Claro. Y eso todavía con algunos, a pesar de que han sido tantos años, hay algunos que todavía no lo entienden. La gran mayoría de la familia, para gloria de Dios, se ha ido acercando. Y muchos que antes se burlaban, hoy en día también van a la iglesia. Entonces eso es muy bonito. Es bonito. Ver claro. que hay El varias testimonio va personas- transformando la Sí, familia. claro. Y hay varios que de hecho cuando alguna vez que yo vi a una de las personas de mi familia que lo vi de rodillas, yo quedé como, ay, o sea, para mí, pensé que eso nunca lo iba a ver. Entonces, muy bonito. Pero pasar de ser como una persona que todo el mundo respetaba y que hallaba a don Albeiro y que la gente le corría detrás a ser motivo de burla Sí, para a que muchas ya no es personas. como que no significa, pero porque hace uno las cosas bien, es irónico, ¿no? Es como Sí, claro. contradictorio. Claro, ¿sí? Y claro. muy difícil. Difícil. Bueno, ya para ir cerrando, Cerrando. Albeiro y Adrianita, cuéntenos cuál fue digamos, de ya todo ese último proceso, cuál fue el momento más crítico para ustedes y qué aprendizaje, digamos, de toda esta experiencia les ha marcado. Para nosotros fue difícil, sobre todo para mí, estar acostumbrado a tener los bolsillos llenos de plata y empezar a acercarnos a hacer las cosas bien y empezar a ya no tenerla. Eso fue muy duro, a mí me dio muy duro eso. Fue alguna ocasión que yo le dije, vamos a comprar la carne para el almuerzo. Me dijo, ¿sí tienes? Le dije, sí, tengo 27,000 pesos, creo que tenía. Dijo, ¿y te los gastas en la carne de hoy? ¿Y qué vamos a hacer los otros días? Dije, pues no sé, pero pues vamos por la carne. Dijo, no, no compres. Y yo, o sea, ¿vamos a almorzar sin carne? Dijo, sí, pero ni carne, y empezó a dar ni carne, ni pescado, ni pollo, ni huevo. No había nada. No había nada. No había nada. Eso a mí me daba duro. A mí eso me hizo llorar varias Pero veces. nunca aguantamos hambre. Pero nunca ¿Y aguantamos cuánto hambre. tiempo tuvieron que pasar esa? Fueron dos etapas de esas duras y por un Varios y años. por un largo tiempo. ¿Sí? Nosotros íbamos a donde mi suegra y mi suegra nos da, ¿quieren llevar papas? Bueno, ¿ustedes sí les gusta tal cosa? Sí, claro, todo lo que me regale, todo háganlo, lo que llevamos. nos regale nos Increíble gusta. Ella nos Después de regalaba. tener abundancia. A nadie le pedimos, Sí, a nadie le entiendo. pedimos y el Señor siempre nos dio, pero eso a mí me daba muy A duro. veces estábamos en la casa y timbraban y pasaba la hermana de Albeiro y, ay, mire, es que les traemos unas papayas, que les traemos no sé qué, que nosotros gracias. Y Yo, en la bendito casa no sea había Dios. nada. Pero están nunca le arregladas. dimos a nadie. Sí, ¿no? Y sabe una cosa, hay una gracia tan hermosa que tiene mi esposa, que abría la nevera y había una zanahoria, algo, y hacía almuerzo. Magia. Amén. Hacía almuerzo.
Ella hacía la ¿Cómo? magia que tú hacías Exacto. con los otros Y yo decía, clientes. y me sentaba yo a comer y nada, no, me sabía muy rico, pero era, después de estar acostumbrado a ir a cualquier restaurante a que me cobraran lo que quisieran y yo pagar y no tener, eso fue muy duro. A mí eso me dio muy duro, Tremendo. no tener la plata. Además porque yo quería siempre, lo que les digo, yo estaba muy enamorado de ella y siempre quise darle los gustos que quisiera y yo no tenía para darle. Claro. No tenía, entonces yo decía, es un fracasado, no tengo Tremendo. que... Sí, llevado, decía yo. ¿Cuál es el aprendizaje más tremendo que te queda de toda esta historia, Albeiro? Que Dios todo lo puede hacer bonito. Porque eso que yo creía ser tan bueno, tan hábil, era puro pecado. Y que no creí o no concebía la vida distinta, haciéndola bien. Y en muchas ocasiones en las que les contamos que estuvimos tan mal sin el dinero, pero que nunca aguantamos hambre, el Señor siempre llegó con la provisión, la respuesta. ¿Sí? Y aunque yo no creía, Él siempre, ¿cómo decirlo? Es que es muy difícil. Él siempre cree en nosotros, Así es. así uno no cree en Él. Y lo más grande para mí es que mi esposa se tenía que haber ido de mi lado por todo lo que yo le hice y no se fue. Que debía estar tal vez en una condición terrible y no. El Señor nos ha sacado absolutamente todo. El entender que creer en Dios es una cosa muy distinta en creerle a Él. Sí, porque uno cuando dice que cree en Dios es porque dice que hay un Dios, un ser supremo que todo lo puede. Pero creerle a Él en lo que nos dice en su palabra y que por gracia de Dios hemos venido aprendiendo es algo muy distinto. Entonces el aprendizaje más grande tal vez es eso, que conservo a mi esposa, que el Señor nos da la provisión, que tenemos 2 hijos que son muy buenos muchachos, que eso es otra historia, es que son tantas anécdotas. Claro. El querer estudiar en la mejor universidad de Colombia, que es los Andes, y nosotros sin plata. Dios mío, ayúdanos. Y allá estudió, hizo 2 carreras. Gloria a Dios. Entonces son muchas cosas, es que son muchas Claro. las cosas las que el Señor se ha manifestado en nosotros para nosotros darle la gloria. Y que eso que yo muchas veces le pedí, yo digo esa imagen que les comenté ahorita, que yo iba y miraba la imagen y el Señor estaba, el sagrario estaba ahí abajo, pero yo no sabía. Yo hoy día digo, tal vez el Señor se burlaba, decía, este no sabe ni a dónde estoy, pero echémosle la mano. Sí, claro. ¿Sí? El Señor lo hizo y lo sigue haciendo y yo digo que lo hará siempre, porque son muchas las cosas en las que la vida de nosotros ha sido llena de bendición. Nos hemos podido acercar, hemos podido aprender más cosas y queremos aprender más y sobre todo el poder servir y que estamos juntos. O sea, yo amo la vida que llevo con mi esposa por lo que ella significa. Ella ante algunas personas es una mujer de un carácter fuerte, pero donde sea tal vez de otro carácter, pues tal vez yo la cojo y la embolato más, o no sé qué pase, pero no Fue tu logra ser, persona idónea. exacto, no logra ser Dios a través de ella lo que hizo, Muy porque bien. fue a través de ella que cambió la vida. Yo tengo otra percepción de pronto de lo que pudimos aprender, y es que después de que inclusive tuvimos que vender la casa en la que vivíamos, que era una casa muy bonita, a la cual le hicimos 2 remodelaciones, le invertimos muchísimo dinero, tuvimos que venderla para poder salir de algunas deudas que teníamos. Pero lo que entendí, y eso fue gracias a una amiguita que nos ayudaba en la oración, es que no podíamos desesperarnos y decía, mire, mientras usted le pida a Dios con ese desespero que tiene, no va a pasar nada. Decía, confíe en el Señor. Y yo decía, pues yo estoy confiando, pero no, realmente después me di cuenta que no, yo tenía era ese desespero y yo le pedí a Dios, hasta que llegó el momento en que dijimos, bueno, estamos en manos de Dios. Si Él quiere, dijo Albeiro, que se desesperen a los que les estamos debiendo. Nosotros no nos vamos a desesperar. Gracias a Dios nunca quedamos mal en ningún banco. Siempre con los bancos pudimos cumplir a tiempo. De pronto a las personas nos tocaba pedirles plazo, decirles que nos tuvieran paciencia porque debíamos bastante dinero, pero entendimos que teníamos que llevar las cosas en paz. Cuando aprendimos, como que nos abandonamos realmente en el Señor y dijimos, bueno, pasará lo que tenga que pasar. Si tenemos que vender la casa, si el Señor quiere que nos vayamos para otro lado,
nunca nos ha desamparado, algo ir a hacer y ya. Como que nos tranquilizamos, hicimos las cosas con más calma, empezamos a confiar en Dios y empezaron a avanzar las cosas. Entendimos que no era nuestro desespero lo que nos iba a sacar de la situación en la que estábamos, sino la confianza en Dios. Empezar a caminar en fe. Exacto, y fue muy bonito aprender, por ejemplo, para mí que no es lo costoso o el plato, no significa, es comer en paz. Estar tranquilo. Es saber que no le hice daño a nadie para comer. Amén. Albeiro, última pregunta ya para cerrar. Muchos hombres te están viendo en este momento, muchos hogares, muchas familias, especialmente cabezas de hogar. ¿Qué les dirías a estos hombres en esa lección que tú tuviste de vida? ¿Y qué esperanza les das a estos hombres que te están viendo y te están escuchando? Ok, claro que sí. Se lo puedo decir con una experiencia mística que el Señor me regaló. Alguna vez visité una parroquia y ya sabía dónde estaba el Señor en el sagrario. Me acerqué a saludarlo. Cuando yo me arrodillé, no puedo describir qué sentía como tal, pero yo lo que hacía era llorar mucho, lloraba mucho. Y en otra experiencia más adelante entendí lo que pasó ese día, que cuando yo me arrodillé delante del Señor, yo llevaba ¿cómo se llama eso? Un hedor, un mal olor de mi pecado. Pero al Señor no le importó. Así es. Qué bello. Él me cambió. Amén. Amén. Él me dijo, o yo sentía que de él salía un resplandor muy bonito y una fragancia que cambiaba mi mal olor. Amén. Qué bonito. Dios todo lo perdona. Y todo lo puede. Dios todo lo puede. Amén. Y Dios todo lo cambia, que ese soy yo. Todavía peco, porque sé que soy pecador, pero estoy en el proceso de agradarle a Él. Amén. Qué bonito. Eso es. Hay 2 preguntas finales mías. La primera es, ¿quién es Dios hoy para ti? Todo. Hoy es todo. Porque en algún momento me enseñaban empezaba yo a aprender que a Jesús hay que decirle esa relación, te amo. Y yo decía, yo no le voy a decir eso a él. Eso es muy gay. ¿Cómo le voy a decir a otro man? Decía yo. ¿Cómo le voy a decir a otro man que te amo? O sea, no. Pero cuando entendí esa grandeza de la misericordia de Dios, Dios es ese ser que ya no es solo el ser supremo que todo lo puede, y no porque no lo sea, sino porque es mi papá, y sentirlo así, como mi papá, y poderle decir cuando voy al sagrario, decirle, te amo, Señor, de verdad te amo. Y yo sé que mi amor es pequeño y es inconstante y es frágil y es muy limitado, pero sé que con el tuyo va creciendo. Entonces, Amén. Ese es Dios. Dios es el amor de la vida. Amén. Y la última pregunta que me parece que hoy tiene una connotación importante es, después de pasar por todas esas crisis y ese anhelo económico y todo, ¿qué es ser millonario para ti hoy? Tener a Dios. Ser millonario es tener a Dios. Porque he entendido y se lo he dicho a mis hermanos que todavía trabajan y buscan ese bien material que sabemos que es importante, porque el Señor nos lo enseñó en un aprendizaje que también tuvimos, que no sea importante. Claro. El dinero es importante y Dios nos lo deja en la palabra, pero que la riqueza mayor es tener a Dios. Amén. Ese es conseguirlo, la riqueza más grande es eso, encontrarnos con Él. Amén. Entonces yo los invito a todos, yo sé que ustedes han tenido una experiencia muy bonita de Él, pero a quienes ven este podcast, de verdad, hay que buscar esa comunión con el Señor, ese encuentro de verdad personal, porque es personal. El Señor nos ama a todos, pero nos ama individualmente de una manera especial, como somos. Él viene por nosotros, por nuestro corazón, y quiere habitar siempre acá. Entonces, Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Sí, muchas gracias, que Dios los continúe bendiciendo. Qué bonito ha sido conocerlos, tenerlos acá en nuestra casa. Y a ustedes también,
Qué bonito hoy poder llegarles con esta historia a donde otros nos llegan, que es a su corazón, a lo más íntimo de su hogar a través de este podcast. Muchas gracias, que Dios les bendiga muchísimo. Que Dios les bendiga y que de verdad compartan esta historia, que la multipliquen a todos aquellos que necesitan escuchar la voz de Dios a través de esta parejita y a través de de cada pregunta. Creo que Dios habló y va a hablar a tu corazón. Y estamos en espíritu y en verdad. Muy, muy, muy bendecidos.